Tiempo. Listo, chicos, se ponen de pie. Nos ponemos de pie, más bien. Este. Chévere. Torre chévere. Y por último este. Ash. Y ya son todos los que he hecho por ahora. Están chéveres. Bonitos. Listo, manos arriba. Todos manos arriba, 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 arriba. Estírense, desperecen. Suéltate, profe. Listo, a la cabeza, a los hombros, abajo. Movemos los hombros hacia atrás, muy duro, ¿cierto? Que ustedes sientan el movimiento. Hombros hacia adelante. Cabeza muy suavecito hacia un lado, hacia el otro, hacia atrás y hacia adelante. ¿Listo? Simón dice manos arriba. Simón dice manos al frente. Simón dice manos a la cintura. Simón dice manos abajo. Simón dice que traigan una cuchara. ¿Listo? Simón dice que hagan como si se estuvieran comiendo un helado muy delicioso con esa cuchara. Simón dice que está muy, muy rico, que salieron de cuarentena y mejor dicho les compraron el helado más rico del mundo. Simón dice estatuas. Simón dice que les están dando algo muy amargo con esa cuchara. Están comiendo algo muy amargo. Simón dice estatuas. Simón dice que cojan esa cuchara como si fuera una guitarra y toquen una canción. Mi alma brilla. Simón dice estatuas. Simón dice que cojan ¿Cómo se contaminará la gente? Simón dice que cojan esa cuchara como una maraca y toquen como si fuera una maraca. La cucaracha, que no sabe caminar, porque le falta, le hace falta una ¿Se pierna. nos ascendió Simón la dice motivación? estatuas. ¿Listo? Manos arriba. Listo, perdió Juliana, perdió Adrián, perdió Sofía. Simón dice manos arriba. Listo, manos abajo. Perdió Heidi. Listo, Simón dice manos abajo. Simón dice que cojan la cuchara como si fuera una paleta de helado. Simón dice estatuas. Simón dice que cojan la cuchara como si se fueran a limpiar las uñas con la cuchara. ¿Listo? Simón dice estatuas. Listo, chicos, dejamos hasta ahí, se sientan. Sacamos cuadernito de matemáticas, vamos a poner la fecha de hoy y ponemos el objetivo, ¿listo? Pobrecita mi cola, licha. La cuchara sabía a café, profe. Ponemos la fecha, 20 de abril. Ya la puse. El 2020. Y objetivo. Y ponemos ahí objetivo.
¿Listo? Identificar los criterios de divisibilidad por 5, 6 y 9. Listo, y ponemos como un subtítulo criterios de divisibilidad por 5 o divisibilidad por 5. Y ahí punto seguido vamos a poner ejemplo. ¿Ejemplo, profe? Sí, y digo que vamos a poner ejemplo porque recuerden que nosotros ya habíamos copiado una tablita donde estaba muy resumido, por decirlo así, los criterios de divisibilidad, entonces ya volver a copiar eso no tiene sentido. No se nos va la hora. Profe, yo ya lo había copiado antes de que lo copiaran. Sí, yo sé que tú fuiste el primero que nos leyó el cuadrito, Jesús. Listo. Sí, profe, pues lo hicimos. Mucha atención, porfa, necesito que estén muy concentrados porque ya a partir de los criterios de divisibilidad que trabajamos por 2 y por 3, que son como los más básicos, ya podemos trabajar cualquiera de los otros dos. Entonces, voy a hacer como un pequeño resumen para que volvamos a tener en cuenta lo de los criterios de divisibilidad. Tenemos que un número es divisible por 2, o yo puedo dividir un número por 2, cuando el último dígito de cada número es un número par. 0, 2, 4, 6 y 8. ¿Sí? Si el número termina en cualquiera de estos dígitos, 0, 2, 4, 6 y 8, sencillamente yo ya sé que es divisible por 2, que fue el que ya trabajamos. El siguiente criterio, que es el de divisibilidad por 3, me dice que al hacer la suma de los dígitos, si el resultado me da un múltiplo de 3, es decir, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 30, 33, 36, ¿sí? Si el resultado, la suma me da como resultado un múltiplo de 3, sencillamente yo sé que se puede dividir por el número 3, ¿sí? Y que ahí teníamos una combinación porque habían números que se podían dividir por 2 y por 3. Hago un ejemplo, el número 36. El número 36 es divisible por 2 porque el último dígito es 6. ¿Sí? Y como el último dígito es 6 y 6 es un número par, yo sé que yo puedo coger y dividir eso por 2. Pero a la vez 36 también es divisible por 3. Porque 36, voy a coger y hago la suma. 3 más 6 es igual a 9. Y 9 es un múltiplo de 3 porque está en la tabla de multiplicar del 3, ¿cierto? Entonces yo sé que 36 también es divisible por 3. ¿Listo? Ese es como el resumen de lo que hicimos la clase pasada. Ahora, nosotros trabajamos lo que es la divisibilidad por 5 y la copiamos. ¿Alguien la tiene ahí a la mano? ¿Que me la Yo, lea? profe. Ella, por ejemplo. Ah, bueno, Jesús. Yo, Léeme sí, la la divisibilidad. divisibilidad. Un número es divisible por 5 cuando acaba en 0 o en 5. Sencillísima. ¿Sí? Un número es divisible cuando termina en 0 y cuando termina en 5. Si ustedes se dan cuenta, en la tabla de multiplicar del 5, todos los números terminan en 0 y terminan en 5. ¿Sí? Como para que lo tengan aquí en cuenta, voy a hacer un recorderis rápido. Yo empiezo. 5 por 1, 5. Luego viene 10, 15, 20, 20, 25. 25. 30, 35, 40, 45, 40, 50, 45, 50, 55, 60, 65, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, Listo, voy a 105, dejarlo hasta aquí. Muchas 110. gracias, Jesús. Hasta ahí, porque después... Se me acaba acá la pantalla y me quedo toda la vida. Y ustedes se dan cuenta, todos los números de la tabla de multiplicar del 5 hasta el infinito van a terminar en 5 y en 0. ¿Sí? Miren todas las Sí. terminaciones. Todos terminan en 0 o en 5. En 5. Y esto hace que cualquier número que termine por 0 y por 5 sea divisible por 5.
no hay ningún otro inconveniente, por grande que sea el número. Si yo tengo 3.255, me dicen, ¿será que yo puedo dividir eso por 5? Yo no tengo que mirar nada más ni tengo que ponerme a hacer la prueba. Como yo sé que termina en 5, yo digo, sí es divisible por 5. Si a mí me dicen el número 10.000, ¿será divisible por 5? Yo cojo y digo, pues claro que es divisible por 5 porque el último número Termina en 0, termina en 0. Termina en como 0, termina en profe. 0, sí es divisible por 5. Por 5. Si a mí me dicen el número 348 es divisible por 5, yo digo, No, No. ahí no, no, porque porque resulta termina, en porque 8. termina en 8 y tiene que terminar en 5 o en 0. Entonces Es no es 0 y termina en 8 si es divisible. Divisible por 5. No es, Pero sí puede ser divisible por 2. ajá, divisible por 5. ¿Listo? Pregunto, ¿es claro este concepto? Realmente es muy sencillo, ¿cierto? Sí, señora. Listo. Sí. Ahí, Sí, profe, digamos, porque uno solo toca enfocarse en el último número, en si el es último 5 número. 0. Y si no lo es, pues no es divisible por 5. Ajá. Y ya. Y aquí tenemos como de pronto ¿cómo se dice eso? Una convergencia, y es que tenemos dos criterios para uno solo. Si ustedes se dan cuenta, voy a borrar esto acá. Esto no lo copian porque ustedes ya se deben saber la tabla del 5 y ya con mi explicación esto está clarito, ¿cierto? Es obvio, profe, yo me sé la tabla Hay de una cinco. convergencia. Todos los números que terminan en 0 son divisibles por 5, pero también son divisibles por 2. ¿Se acuerdan de la regla del 2? Cualquier número que termine en 0, 2, 4, 6 u 8 es divisible por 2. Entonces, si yo tengo un número que termina en 0, puede ser divisible por 5 y por 2. O por ¿Sí? Ah, sí. Sin pensarlo, yo ya sé que hay una convergencia, tienen algo en común y sencillamente yo puedo dividirlos a los números, por los dos, por 5 y por 2. ¿Sí? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, 250, yo digo, pues es divisible por 5 o por 2. y por 2. Si yo tengo el número 34.220, lo mismo, También. por 5 También. y Y por por 2. 2. Si yo tengo, por ejemplo, el número 8.585, ahí sí ya no, porque ya es 5. Porque ¿Sí? sí, Aquí solo es es divisible por 5. Ya es solo divisible por 5. por 5, pero ya no es Y no, divisible por 2. por 2. Claro, eso, por favor, copien esos ejemplitos ahí y ya. Yo ya iba a preguntar eso, pero bueno. Profe, o sea, tengo una pregunta, o sea, digamos, la de 2550, profe, y es divisible por 5 y por 2. Ahí podemos hacer la división entre las dos. Sí, pero no vayan a hacerlo ahorita porque nos demoramos ahí. Y la idea es cómo avanzar un poco. Ah, bueno, profe. Y no por 2. Copien acá esto. Mira, profe. Yo ya lo estoy copiando. ¿Lista? Ya No, casi, profe, todavía no. Como subtítulo, divisibilidad por 0. Divisibilidad por 6. Y divisibilidad Ok, ahora por 6. 6. Y vamos Profe, a por hacer un 6. pequeño resumen, sí. Profe, pero ahí no lo copiaste porque yo solo copié la de 5 y la de Yo sí la 9. tengo, la del 6.
Vamos a Yo copiar también. porque sé que no todos la tienen. Si es divisible por 2 y 3 al mismo tiempo, Es divisible por 6. ajá, es divisible por 6. Y ahí ya nos vamos haciendo una idea de qué es lo que sucede. Si me están diciendo que yo puedo dividir un número por 6 si es divisible por 2 y por 3 al mismo tiempo. ¿Sí? Profe, yo tengo un ejemplo para ese. Listo. ¿Cuál es tu ejemplo, Juliana? 234. Listo. Número. Ejemplo. 234. Entonces, yo empiezo primero a mirar. Supongamos que yo no sé qué es divisible por 6. Resulta que 234 termina en 2. Entonces, ¿es divisible por 2? Porque termina en 4, ¿cierto? Pues termina en 4. Siguiente. Es divisible por 3. Pongan aquí cuidado primero porque se ponen a copiar y ahorita yo les doy el tiempo para que copien. Entonces se pierden la explicación por estar copiando. Es divisible por 3 porque al realizar la suma yo tengo 2 más 3, 5. Y 5 más 9, 5 más 4, 9. Ay, dije la respuesta de una vez. Entonces digo, es divisible por 3 porque la suma da 9, ¿cierto? Sí, profe. Listo. Entonces, si es divisible por 2 y es divisible por 3, por ese simple hecho yo digo, entonces, es divisible por 6. Y hacemos el ejemplo. Si yo tengo 200, ay, esto no me escribe bien, 234 dividido en 6, voy a hacer la prueba. Entonces empiezo. 6 en 23, 3 veces. 3 por 6, 18, 18, 19, 20, 21, 22, 23, a 23, 5, bajo la cifra siguiente que es 4. 4. 6 en 54, 9 veces, 9 por 6, 54, a 54, 0. 0. Y es decir que compruebo que sí es divisible por 6 porque el residuo es 0. Exacto. ¿Sí? Entonces, cada vez que un número sea divisible por 2 y por 3 al mismo tiempo, debe ser divisible por 6. Si yo, por ejemplo, tengo un número que no es divisible por 2 y por 3, sino que únicamente es divisible por 2 o únicamente es divisible por 3, no se cumple la regla. Voy a hacer acá un contraejemplo. Listo, no se pongan a copiar, pongan cuidado primero acá. Si yo tengo el número 14, fíjense que 14 termina en 4, entonces es divisible por 2, ¿cierto? Pero si yo hago la suma de 1 y 4, no es divisible por 3. Y sencillamente es divisible por 2, pero no es divisible por 3. Entonces no puede ser divisible por 6. Si yo hago la prueba, voy a tener por acá que 14 dividido en 2, en 6, perdón. Esto me da 2. 2 por 6, 12 a 14, 2. No me sirve porque yo tengo un residuo y entonces no es divisible por 6. Si se dieron cuenta, entonces en este caso es divisible por 2, pero no es divisible por 3, entonces no es divisible por 6. No por 6. ¿Sí? Pilas con esto, por favor. Ahora sí copien el contraejemplo. Eso tiene que estar muy claro. Adrián, ¿bien? Sebastián, ¿vas bien? ¿Has entendido? Profe, yo tengo sí, otro ejemplo. yo ya sabía eso, pero profe, una pregunta. ¿Qué pasa? Que si toca copiar la división. Sí, copien la división. En este caso sí. Listo, sí, señora.
Laura Cortés, ¿vas entendiendo bien? Sara Melo, Señora profe. listo. Villada. Sí, señora profe. Acuérdense que si de pronto ustedes tienen algunas dudas y necesitan volver a ver la clase, yo la cuelgo en la plataforma más o menos a las 11 de la mañana. La estoy colgando, ¿listo? Por si necesitan volver a ver algo. Profe, tengo una pregunta. ¿Qué pasó? Profe, respecto a la divisibilidad, pues de los criterios de divisibilidad, siempre toca hacer la división si cada vez que digamos es divisible por 2 y también por 3, así, toca siempre hacer la división. Cuando yo les diga, sí, digamos en el ejemplo pasado yo les dije que no la hiciéramos porque nos íbamos a demorar más, pero en este caso sí necesito que copien esta división porque es necesaria que comprobemos que de verdad sí es divisible por 6. Ah, bueno. Profe, una pregunta. ¿Qué pasó? Es que no entendí por qué 2 es divisible y termina en 4 y lo otro era de 3. No entendí eso. Santiago, es que lo que pasa es ¿Ejemplo? que, Espérate, Jesús. ¿En el contraejemplo? Sí, profe, en el 2 y el 3. Listo. En el contraejemplo yo estoy explicando aquí el número 14. Yo digo, el número 14 sí es divisible por 2 porque termina en 4, ¿cierto? ¿Sí o no? Es divisible por 2 porque está terminando en 4. Entonces se aplica ese criterio de divisibilidad, pero no es divisible por 3 porque si yo cojo y hago la suma 1 más 4, eso me da 5. Y 5 no es múltiplo de 3, luego 14 no es divisible por 3. ¿Qué quiero explicar en este contraejemplo? Si el 14 es divisible por 2, ¿cierto? Como en este caso, pero no es divisible por 3, entonces no puede ser divisible por 6, porque para que sea divisible por 6 tiene que ser divisible por 2 y también tiene que ser divisible por 3. ¿Sí, Santiago? Eso es lo que quiero explicarles acá con no me Profe, es que acá lo por- que dice 334, no entendí por lo que salió el 9 y ahí sí me confundí muy raro. ¿Cuál 9? ¿Este de acá? Sí, profe, dice es divisible por 3 porque la suma es 9, entonces... Claro, Santiago, es por la suma de Vamos a clase pasada. 234. Ya entendí. 2 más 3, 5. Y 5 más 4, 9. Eso fue lo que trabajamos la clase pasada, Santiago. Sí, profe, es que así. La suma de sus números me da 9. Y como 9 es un múltiplo de 3, entonces este número sí es divisible por 3. Profe, ¿y si estos dos números no son divisibles de 6? ¿Sí qué? Si estos dos números, 2 y 3, no son divisibles de 6. No te entiendo la pregunta. Porque 2 y 3 sí son divisibles por 6. No, profe, de pronto si, digamos, el resultado no sale si es divisible por 6, digamos. Es a lo que yo voy. ¿Sí? Si un número cualquiera tiene que ser divisible por los dos números, por 2 y por 6, para que pueda ser divisible por 6. Si no es divisible por los dos números, sino únicamente es divisible por 2 o es divisible por 3, no me sirve, no puede ser divisible por 6, porque la regla es esa, tiene que ser divisible por los dos al mismo tiempo. Ah, bueno, gracias, profe. Voy a hacer aquí otros ejemplos, porfa.
¿Listo? Y ustedes me van diciendo si es divisible por 6, sí, no y por qué. ¿Listo? Más bien pongan ahí así como una actividad rápida. Por aquí. Voy a ponerles algunos números y ustedes me van diciendo si es divisible por 6 o no. Profe, ¿toca hacer división? No toca hacer división, únicamente van a decirme si es divisible o si no es divisible. ¿Listo? Profe, porque si no nos demoramos, profe. Es Sí, mejor así, nos profe. demoramos mucho. Profe, ¿tenemos que copiarlo? Sí, claro, y tienen que irlo o sea, aquí al frente ustedes me ponen, ¿es divisible por 6? ¿Por qué y por qué? ¿O no es divisible por 6? ¿Por qué y por qué? Uy, profe, yo ya me sé la respuesta. Súper bien, calladito. Yo también, profe. Pues de la primera y la segunda también. 9. Apure a ver, Señor Jesús. Ay, profe. Profe, ¿toca escribirlo en el cuaderno? Está ahí. Sí, claro que toca que lo escriban en su cuaderno. A ver, 6. Profe, ya solo toca colocar si es divisible por 6, no toca ¿Y por colocar. qué? Ustedes ponen si es divisible por 6 porque tal y tal cosa. O no es divisible por 6 porque tal y tal cosa. O sea, como en el ejemplo que nos hiciste, Sí. o sea, ejemplo 234 es divisible por 6 porque es divisible por 2, pues termina en 4, y por 3 porque es la suma de 9. ¿Así? Ajá, así. Profe, una pregunta. ¿Qué pasó? ¿El tercer número es un 95 o un 93? 93. Kevin Villamil, ¿tú me estás escuchando? Kevin Andrés. Chicos, no se entretengan. Yo necesito que, mejor dicho, sean súper ágiles en esto. Estoy preguntando la primera. Profe, yo ya lo ¿No has hecho ninguna? tengo, profe. Yo tengo. ¿Por qué, Adrián? ¿Listo, profe? Adrián, necesito que trabajes a la par, trabajes rapidito, trabajes a la marcha bien juicioso. ¿Sí? Porque no nos podemos empezar a quedar atrasados. La primera, Sofía Vargas, porfa, colabórame con la primera. Sofía Vargas. Profe, yo tengo. Espérate, tengo. Jesús y Juliana, porque necesito escuchar a los demás. ¿Cómo, Sofía? Bueno, No es divisible por 6 porque los números se dividen con resto. ¿cómo así? no entendí. No entendimos. No es divisible por No, 6. profe. No es divisible por 6 porque se divide con resto. ¿Cómo así que es eso el resto? Profe, creo que... Jesús, déjame un momentico que los demás hablen porque todo el tiempo los estás hablándome tú y no, los demás no están participando.
Entonces necesito por favor que me colabores también con eso, ¿listo? Jesús, Sofía, perdón, ¿a qué te refieres con el resto? O sea que se divide restando. ¿Y cómo tú divides restando? No entiendo. Sofía, ¿tú has entendido por qué un número es divisible por 2 y por qué es un número es divisible por 3? Sí, señora. ¿Y yo he mencionado en algún momento algo de las restas? Creo que hasta el momento yo no he mencionado ni siquiera la palabra resta, entonces no sé por qué me estás diciendo eso. Tienes que estar más pendiente, Sofía. Yo te recomiendo que porfa cuando terminemos la clase, vayas y revises nuevamente el video para que empieces a ver la explicación. Si necesitas pausar, pausas el video y pones atención, ¿listo? En serio te recomiendo que lo hagas. No te quedes así porque el problema no va a ser para nosotros, sino va a ser para ti. ¿Listo, Sofía? Profe. Johan. Bueno, profe. Johan Lozano, porfa. Ok, Johan salió. Por aquí, Santiago Rey. Profe, no es divisible de 2 porque el número termina en 1 y si es divisible de 6 porque da 9. Si lo sumamos 2, 6, 1 da 9. Y entonces no es divisible por 6. Listo, te enredaste un poco en la idea, pero está bien. Es divisible, no es divisible por 2 porque termina en 1. Sí es divisible por 3 porque la suma de sus números me da como resultado 9. Pero no es divisible por 6 porque no es divisible por 2 y por 3, sino que únicamente es divisible por 3. Y entonces no me sirve porque tiene que ser divisible por los dos. ¿Listo? Sí. 132. Sebastián Nieves, por favor. 132. Uh-huh. Si es divisible por 3 porque la suma da ¿Es 6. divisible por 3? ¿Por qué qué? Sí, porque la suma de sus dígitos da 6. Ok. Y también es divisible por 2 porque su última cifra es 2 y es par. Listo. O sea que es divisible Y, por 3 y por 2. y también por 6. Entonces, ay, no me queda esto bien. Espérate. Entonces, sí es divisible por 6. Listo, porfa, Kevin, que está que molesta rayando la pantallita y no me habla cuando yo le pregunto. Entonces, Kevin, por favor, vamos con el siguiente. Porque para rayar la pantallita sí tienes hartos ánimos, pero para hablar y responder ahí sí no, Kevin. Kevin Villamil, me voy contigo. Siguiente, 93. Si se dan cuenta, ahí sí no aparece. Ni habla ni activa la cámara, pero para rayar la pantallita, ahí sí está bien piloso. Profe, yo sí, yo lo sé. Profe, la yo sé. respuesta. Pues yo sé. Sofía, Zaira. Zaira. Listo, me voy con Lina. Lina. 93. Si es divisible por 3, pero no por 2. Ok. Y si es divisible por 3 porque su última cifra es 3 y pues es un múltiplo de 3. Pero no es divisible por 2 porque ni la suma da par y